Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Bienvenido al inicio de la semana que comienza hoy, 8 de enero del año 2023. Como ustedes saben, siempre decimos nuestra frase buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo del lugar desde el cual nos está sintonizando y también a la hora en la cual escuchas este podcast, que como sé muchos escuchan en sus carros, en sus centros de trabajo y que les ayuda a saber no solamente cómo está la economía, sino cuál es el impacto directo e indirecto que la misma tiene sobre todos nosotros. Yo quiero que escuchen esto claramente. Hoy vamos a hablar de los problemas que hay en el Medio Oriente, que pueden ser mayores, según lo que nosotros hemos estado recopilando durante las últimas horas, y también qué es lo que pasa con el petróleo, porque probablemente luego de que escuchen esto, o ya lo sabrán, el petróleo está cayendo vertiginosamente. No habría una lógica si entonces vamos a decir que hay problemas mayores potenciales en el Medio Oriente con un petróleo cayendo casi un 5%. Sé que en nuestra querida Venezuela hay muchos que nos escuchan porque en definitiva el país depende de la producción y de los precios del petróleo. Ahora bien, hubo un evento lamentable. Afortunadamente no hubo fallas o daños, bajas humanas. Pero hubo un evento lamentable que está causando revuelo en los mercados. Eso fue el viernes y causa revuelo hoy porque obviamente tiene que ver con un avión de Alaska Airlines, que es una línea aérea en los Estados Unidos, que básicamente perdió parte del fuselaje a 16,000 pies de altura. Algo que si hubiese ocurrido indudablemente a mayor altitud hubiese traído consecuencias como pérdidas humanas. En los dos asientos que estaban al lado no hubo nadie sentado, por lo que probablemente el que iba en el pasillo, porque es de 3 filas, fue quien más se asustó. Y el capitán, que en este caso era una mujer, unos aplausos para ella, pudo controlar el incidente y volar a un nivel donde no había nada de presurización. Lo importante es que, para que tengan una idea, esto está trayendo que Boeing haya caído en algunos momentos hasta el 9%. Según vimos hace unos minutos atrás, Boeing solo está cayendo alrededor del 7%. Hay una compañía que se llama Spirit AeroSystems, que es una subsidiaria que fue quien construyó el fuselaje, y se echan la culpa entre Boeing y esta subsidiaria de Boeing. Obviamente hay algo que hay que analizar, que es los problemas de presurización que parece que traía el avión anteriormente, lo que hizo que inclusive la FAA, que es el organismo regulador de los Estados Unidos, haya hecho que todos los aviones estén permaneciendo en tierra, y eso globalmente también ha tenido algunas autoridades internacionales a pedirle a las líneas aéreas que hagan lo mismo. Hay otra cosa importante e interesante, que es el hecho de que las líneas que tengan el 737 MAX, que es este avión, es quienes más se pueden ver perjudicadas. En este caso tenemos a United y tenemos a Alaska Airlines. También el presidente de los Emiratos anunció que definitivamente Boeing tiene un problema de control de calidad importante. Yo creo que es bien importante que le prestemos atención a lo que puede suceder con digamos, la industria aeronáutica, porque en cualquier momento hay alrededor de 7,700 vuelos en los Estados Unidos, probablemente unos 14 o 15,000 o más vuelos en cualquier momento determinado en el aire. Y en definitiva es uno de los medios más seguros, y por eso le debemos prestar importancia para que siga siendo así. En cuanto a la parte del Bitcoin, no quiero olvidarme, porque ya está otra vez pisando los 45,000 y es inminente que haya una decisión con respecto a lo que se llama un ETF, que es un Exchange Trade Fund, que va a probablemente hacer que el Bitcoin se pueda comprar mediante este tipo de instrumentos, lo que va a ayudar a que los asesores de inversión lo coloquen en casi todos los portafolios de los clientes. Fíjense bien, problemas mayores en el Medio Oriente. ¿Por qué nos importa? Porque el secretario del Estado de los Estados Unidos, de nombre Blinken, dice que puede haber una guerra mayor. De hecho, la semana pasada en el Líbano hubo un ataque quirúrgico de Israel para acabar con uno de los miembros de Hamas, pero resulta que esta mañana también han atacado y asesinado a uno de los miembros de Hezbollah, que es otro grupo terrorista que hace vida en el Líbano. Entonces esto es bien importante porque el secretario se reunió con el primer ministro de Qatar, que como ustedes saben es el país que ha ayudado en algún momento o ayudó a la liberación de los rehenes.
También hay muchísimo miedo de que Irán se meta en el conflicto, aunque como ustedes saben, Irán no ha querido de frente tomar ninguna de las posibilidades al respecto. Otra de las cosas que nos llama la atención con respecto a esto es que independientemente de eso, el petróleo cae 5%. Para que tengan una idea, el petróleo cae alrededor del 4 y tanto luego del recorte de precios de Arabia Saudita, lo que significa, lo que intensifica las preocupaciones sobre la demanda global. Arabia Saudita está bajando los precios del petróleo porque está viendo una disminución en los niveles de demanda global, lo que nos podría asegurar que vamos a una desaceleración. Vuelvo a decir que hay una contradicción, porque si sucede algo con el estrecho de Hormuz o el conflicto en el Medio Oriente se pone más fuerte, el petróleo va a subir. Entonces hay algunos que inclusive están comprando aquí, pero el petróleo viene en caída. 5% en un día es considerable. Podemos notar una cantidad de volatilidad. Ahora bien, y para no extenderme tanto en el podcast, porque hay una cantidad de, digamos, lineamientos técnicos, otro de los rumores que les quiero dejar acá, es que parece que, creo que ustedes también saben que en el Mar Rojo habían existido que las navieras normalmente fuesen atacadas por los hudíes, o judines, que es como se llaman el grupo terrorista de Yemen, que los está atacando con lanchas rápidas y los aborda. Pues resulta que hay algunas compañías que parece que llegaron a un acuerdo con este grupo terrorista, algo que a Vox Populi se está negando, pero que pudiese efectivamente tratar de hacer que, si es una realidad, se disipen las tensiones de corto plazo en el Mar Rojo, por ende en el digamos, contexto de lo que sería el supply chain, que es cómo se mueven los barcos y cómo está la logística, y eso haya hecho caer el petróleo. ¿Por qué nos interesa? Porque en definitiva pasa a formar parte fundamental de la formación del proceso inflacionario. El petróleo como fuente de energía es algo que no podemos dejar de consumir, y por lo tanto estos precios hacia el alza o hacia la baja nos impactan directa o indirectamente, independientemente de que invertamos o no en el mercado de capitales. Para que tengan una idea, a esta hora, que son las 11:52 hora del este de los Estados Unidos, los mercados están alrededor de 73 puntos abajo el Dow Jones, 27 puntos arriba el Standard & Poor's 500 y 1.21% el Nasdaq. ¿Qué tiene que ver con las tasas de interés? Porque también salió una encuesta donde dice que probablemente la inflación no va a ser ninguna mella como se creía la semana pasada, sino que vamos a seguir viendo números desinflacionarios. Con respecto al oro, estamos en alrededor de los 2100. Interesante allí, prestémosle, como le digo, atención al Bitcoin en general, que es el bono a 10 años, está en 3.98%. Muchas gracias por seguirnos en todas y cada una de las redes sociales, por compartir, por pedirle a sus amigos y familiares que se inscriban en factoreseconómicos.com. Ya les debe haber llegado el newsletter del día de hoy, que ha sido patrocinado por Ideal Ratings, y también nos despedimos en el podcast diciendo que ha sido patrocinado específicamente por la compañía Kitchen & Partners, que es una compañía de servicios financieros que tiene una cantidad de posibilidades de ayudar con todo lo que se llama el Payment Orchestration y la digitalización y compliance de todo lo que tiene que ver con los pagos. Muchísimas gracias. Hasta luego. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores, y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa en inversiones, bien sea en productos y o vehículos financieros. Y además, sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente en caso de suscitarse cualquier duda que pudiese derivarse de nuestra fuente informativa. Este podcast es narrado por Víctor Hugo Rodríguez, quien es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.